vida no se arruinó en un día, pero sí puede empezar a cambiar hoy. Lo que te destruyó no fue solo lo que pasó, sino todo lo que seguiste cargando después. La culpa, la nostalgia, el miedo a volver a empezar. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya se cansó de sobrevivir con las ruinas y quiere, por fin, reconstruirse desde cero. No necesitas que nadie te salve. Lo que necesitas es recordar que el poder de levantarte nunca te fue arrebatado. Solo lo olvidaste entre tanto ruido. Has pasado tanto tiempo intentando que el pasado vuelva a parecerse a lo que fue, que no te diste cuenta de que ya no existe. Y eso, lejos de ser una tragedia, es tu mayor oportunidad. Porque solo quien acepta que todo cambió, puede empezar de verdad a reconstruir. La mayoría de las personas no se derrumban por lo que les ocurre, sino por lo que se niegan a soltar. Se aferran a personas que ya se fueron, a versiones de sí mismos que ya no existen, a sueños que expiraron hace años. Viven atrapadas en una especie de museo emocional, contemplando recuerdos que ya no pueden tocar. Y mientras tanto, la vida sigue pasando, esperando que despiertes y empieces a construir algo nuevo con lo que te queda. Séneca escribió: el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Has sufrido demasiado por lo que fue, por lo que perdiste, por lo que no logras entender. Pero ese sufrimiento puede transformarse, puede volverse disciplina, claridad, templanza. Solo necesitas aprender a dirigirlo. Y ahí entra el estoicismo, no como una teoría filosófica, sino como una herramienta viva para los días en que te cuesta respirar. Reconstruir no es romantizar el dolor, no es repetir todo pasa, esperando que el tiempo cure lo que no te atreves a mirar. Reconstruir es mirarte al espejo y aceptar con brutal honestidad que nada volverá a ser igual, y aún así, decidir avanzar. Es comprender que el pasado ya cumplió su función y que lo único verdaderamente tuyo es lo que elijas hacer hoy. Esa es la enseñanza más profunda de los estoicos, que la vida no te debe nada, pero tú sí te debes a ti mismo la fortaleza de empezar otra vez. Cada vez que piensas, ya no puedo más, recuerda que no es el fin. Es el límite donde empieza una versión distinta de ti. El suelo en el que estás no es castigo, es cimiento. Porque solo cuando caes tan bajo que ya no puedes fingir, entiendes lo que realmente importa: tu mente, tu serenidad, tu capacidad de actuar con virtud aunque todo alrededor se haya derrumbado. Eso es lo que nadie puede quitarte. Marco Aurelio decía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Tal vez llevas demasiado tiempo esperando el momento perfecto, el entorno perfecto, la señal perfecta para volver a empezar. Pero la verdad es que ese momento es aquí, en medio del desorden, del cansancio, del miedo, es donde se entrena el alma. No cuando todo está en calma, sino cuando cada parte de ti grita que no puedes más, y aún así, decides dar un paso más. El estoicismo no te pedirá que no sientas, te pedirá que no te esclavices a lo que sientes, que entiendas que el dolor puede convivir con la acción, que el miedo no desaparece, pero puede obedecerte, que el pasado no se borra, pero puede dejar de pesarte. Y cuando aprendes eso, cuando entiendes que la vida no necesita ser perfecta para tener sentido, algo dentro de ti se reordena. Hoy no estás escuchando esto para olvidar lo que te rompió, sino para aprender a usarlo. Cada pérdida que viviste fue entrenamiento. Cada silencio que soportaste fue un recordatorio de que tu valor no depende de nadie. Cada fracaso te estaba preparando para esta versión de ti que ya no pide, que ya no suplica, que ya no teme perder. Esa es la libertad que nace de aceptar la realidad tal como es, sin adornos, sin excusas, sin máscaras. Reparar tu vida no es volver al punto de partida. Es construir una vida distinta con los fragmentos que sobrevivieron. No se trata de borrar lo que dolió, sino de convertirlo en sabiduría. No de volver a ser quien eras, sino de crear a alguien más firme, más sereno, más consciente. Alguien que, al mirar atrás, no vea ruinas, sino una historia de reconstrucción. Y ese proceso empieza con una decisión. No mañana, no cuando te sientas mejor. Empieza hoy, con un solo pensamiento: ya no me identifico con lo que perdí, me defino por lo que decido hacer con ello.
Esa frase podría cambiarlo todo, porque en el instante en que la crees, recuperas el poder que el dolor te quitó. Esta sesión no es una lista de consejos ni un discurso motivacional. Es una guía práctica para que, paso a paso, recuerdes que lo esencial nunca se pierde. Que la virtud sigue intacta, incluso bajo los escombros. Que dentro de ti sigue existiendo una fuerza serena, esperando que la llames por su nombre: dominio propio. Así que mientras escuchas, no intentes apresurar la lección. Respira, suelta, escucha. Cada palabra que venga a continuación es una herramienta. Una que puedes usar cuando el miedo te despierte, cuando la ansiedad te abrume, cuando sientas que ya no hay salida. Porque sí la hay, siempre la hay. Lo que se destruyó no te destruyó, te transformó. Y si logras entender eso, si logras ver en el dolor una puerta y no un muro, descubrirás el mayor secreto estoico de todos: que nada puede romperte mientras sigas decidiendo reconstruirte. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, empiezo a reconstruirme sin mirar atrás. Esa frase marcará el inicio de tu cambio, porque ya no puedes seguir esperando que la vida te devuelva lo que se fue. Ahora te toca construir con lo que queda. No necesitas que todo esté en orden para empezar, solo el valor de dar un paso. Cada palabra que escuches hoy será una piedra más en ese nuevo camino. Es momento de demostrarte que puedes volver a levantarte, no igual, sino más sabio, más fuerte, más tú. Sin más preámbulos, empezamos. Primer secreto estoico: acepta que lo roto ya no volverá a ser igual. Hay heridas que no se cierran, solo aprenden a no doler. Y esa es la verdad que más cuesta mirar de frente. El pasado no se arregla, las relaciones que se rompieron, las oportunidades que se perdieron, las versiones de ti que ya no volverán, pertenecen a un tiempo que ya no existe. Aceptar eso no es resignación, es madurez. Porque mientras sigas luchando por recuperar lo que ya terminó, estarás viviendo en guerra con la realidad. Marco Aurelio escribió que el universo es cambio y la vida es opinión. Lo que quiso decir es simple y brutal: nada permanece igual, solo nuestra mente insiste en que debería hacerlo. Y esa insistencia es la raíz del sufrimiento. Cuando algo se rompe, la mente se aferra al recuerdo de lo que fue, construye fantasmas de lo que podría haber sido y convierte el presente en una cárcel. Pero si aprendes a mirar lo roto sin exigirle que se repare, algo extraordinario ocurre. El dolor se transforma en comprensión. Aceptar que algo terminó no significa que haya sido en vano. Todo lo que fue, incluso lo que dolió, te trajo hasta aquí. Y si lo piensas con calma, entenderás que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él sin que te gobierne. Esa es la esencia de este primer secreto. No intentes reconstruir lo que colapsó en su forma anterior, porque lo nuevo que necesitas nacerá de otro modo, con otra luz, con otra verdad. El ser humano tiene una obsesión peligrosa con la idea de volver a ser el de antes. Pero nadie regresa de un incendio siendo el mismo. El fuego deja marcas, sí, pero también purifica. Si la vida te quemó, no fue para destruirte, fue para revelar lo que podía resistir las llamas. Esa es tu esencia, lo que queda cuando todo lo demás se va. Y esa parte de ti no necesita restaurarse, necesita ser reconocida. Séneca decía que el sabio no lamenta las pérdidas, porque entiende que nada le pertenece realmente, salvo su virtud. Si pierdes algo y crees que el mundo se acaba, es porque habías confundido posesión con sentido. El sentido no depende de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que te queda. Puedes perder una casa, un amor, un proyecto, una identidad, y aún así conservar lo más importante: tu capacidad de responder con serenidad ante la adversidad. Mira a tu alrededor. Tal vez ya no están las personas que te acompañaban, tal vez tu vida luce irreconocible. Pero eso no significa que esté vacía. El espacio que dejó lo que se fue es el terreno donde crece lo nuevo, y ese terreno aún es fértil si lo trabajas con paciencia. El error es intentar plantar las mismas semillas de antes, esperando una cosecha diferente. Lo roto no se arregla, se reinventa. La reconstrucción comienza el día en que dejas de preguntar ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a decir
¿Qué puedo hacer ahora con esto? Esa pregunta cambia el curso de tu vida porque te saca del papel de víctima y te devuelve el control. Ya no eres el que espera que algo lo repare, sino el que elige cómo usar lo que tiene para seguir adelante. Y ese cambio de perspectiva es, en sí mismo, una victoria silenciosa. A veces creemos que la aceptación es frialdad, que si dejamos de sufrir, significa que ya no nos importa. Pero es al revés. Aceptar es amar sin exigir. Es comprender sin dramatismo. Es entender que la vida no está aquí para complacernos, sino para enseñarnos. Y cuando logras aceptarlo, el dolor no desaparece del todo, pero pierde el poder de dictarte cada pensamiento. Tal vez hoy aún mires atrás con nostalgia, con esa punzada que recuerda lo que fue tu refugio, pero incluso eso puede ser un acto de gratitud. Agradece lo que fue, aunque duela. Agradece lo que perdiste, porque también eso te formó. Y agradece lo que quedó, porque es desde ahí donde volverás a construir. Ningún renacer es limpio. Siempre hay cicatrices, siempre hay trozos de historia que se quedan contigo. Pero son esos trozos los que te dan profundidad. Nadie renace siendo igual, y eso es lo más hermoso del proceso. Que la pérdida te obliga a elegir quién quieres ser después de ella. El alma que se aferra a lo que fue se marchita, pero la que se atreve a soltar florece en medio del polvo. Esa es la paradoja de la reconstrucción. Solo cuando sueltas lo que amas, descubres que no era el amor lo que se iba, sino la forma. Y que lo esencial, tu capacidad de amar, de confiar, de empezar, siempre estuvo intacto. Es el mundo el que cambia, no tu esencia. Cada día, repítete esta verdad. Ya no busco volver atrás. Busco avanzar con paz. Hazla tu mantra. Escríbela si es necesario. Porque cada vez que la repitas, estarás recordándole a tu mente que no hay error en haber perdido, que las ruinas no son un fracaso, sino el escenario donde comienza la fortaleza. No necesitas cerrar todas las heridas. Algunas deben permanecer abiertas para que entre la luz. No temas al vacío que deja lo que se fue. Ese vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que algo nuevo, más alineado contigo, tenga lugar. La aceptación es ese acto silencioso, donde dejas de empujar contra la corriente y permites que el río te lleve a un destino distinto. En un mundo que glorifica el control, aceptar parece rendirse. Pero los estoicos lo sabían bien. No hay poder más grande que la serenidad ante lo inevitable. No se trata de pasividad, sino de inteligencia espiritual. De saber cuándo actuar y cuándo soltar. Y ese equilibrio solo lo encuentras cuando dejas de pelear con lo que ya está decidido por la naturaleza misma de las cosas. Piensa en el árbol que pierde sus hojas cada invierno. No se lamenta, no intenta pegar las hojas caídas de nuevo a las ramas. Espera. Y cuando llega el momento, florece. Esa es la ley del cosmos, y también la tuya. Cada pérdida tiene su propósito, cada final su enseñanza. La tarea del sabio es entender que lo que se rompe no marca el fin, sino el inicio de una nueva forma de existir. Así que cuando la nostalgia vuelva a tocarte el pecho, cuando una imagen, un recuerdo o un nombre reviva lo que ya no está, no corras de esa sensación. Respírala, agradécele y luego suéltala. Porque aceptar no es olvidar, es honrar lo que fue sin convertirlo en prisión. Solo así podrás mirar hacia adelante sin miedo, con la calma de quien sabe que lo esencial nunca se rompe. La vida no te pide que seas indestructible. Te pide que seas maleable, que te dobles, que te adaptes, que fluyas. Lo que hoy duele, mañana será sabiduría. Lo que hoy pesa, mañana será impulso. Y si aprendes a mirar tus ruinas con ojos estoicos, verás que no estás en el final de tu historia, sino en la parte más valiosa. Aquella en la que te conviertes, por fin, en tu propio arquitecto. Segundo secreto estoico. Empieza por lo que puedes controlar. Hay días en los que todo parece estar fuera de lugar. Intentas avanzar, pero la vida se siente como un tablero que alguien más está moviendo. Te esfuerzas, pero el resultado no depende de ti. Y entonces llega la desesperación. Ese nudo en el pecho que te grita que no puedes más, que todo se escapa de tus manos. Pero la verdad, la más liberadora de todas,
es que nunca tuviste el control total. Y no lo necesitas. Epicteto, esclavo convertido en filósofo, enseñaba que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en dominar lo que depende de ti. Todo lo demás, la opinión de otros, las circunstancias, la suerte, incluso el amor, pertenece al reino de lo incontrolable. Cuando intentas gobernar lo externo, vives frustrado. Pero cuando gobiernas tu mente, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en escenario. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces tu ansiedad nace de querer cambiar algo que no te pertenece? Esperas que te comprendan, que te valoren, que la vida sea justa, que el resultado sea proporcional al esfuerzo, y cuando eso no ocurre, sientes que fallaste. Pero el fracaso no está en el resultado, sino en la confusión de creer que lo externo define tu poder. El poder verdadero, el único que nadie puede arrebatarte, está en tu capacidad de elegir tu actitud ante lo que ocurre. La mente ansiosa quiere controlar porque teme. Teme al rechazo, al caos, al vacío, y el miedo fabrica ilusiones, la de que si piensas lo suficiente, si te anticipas a todo, podrás evitar el dolor. Pero el dolor, como la lluvia, no se evita sosteniendo el paraguas del pensamiento, sino aprendiendo a mojarse con serenidad. El control absoluto es la gran mentira del ego. Y mientras sigas intentando dominar cada detalle, estarás viviendo como esclavo del resultado. Séneca lo resumió en una frase: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Lo que se desperdicia no es solo tiempo físico, sino energía mental en cosas que no están bajo tu dominio. Te desgastas intentando cambiar lo que no responde a tu voluntad, en vez de fortalecer lo que sí depende de ti: tu juicio, tu reacción, tu calma. Ahí comienza la reconstrucción. No cuando el mundo se ordena, sino cuando tú decides ordenarte dentro del desorden. Cada mañana puedes hacerte una pregunta estoica: ¿qué depende hoy de mí? Si respondes con honestidad, descubrirás que la lista es corta, pero poderosa. Depende de ti levantarte o quedarte en la cama. Depende de ti responder con ira o con templanza. Depende de ti seguir alimentando pensamientos destructivos o interrumpirlos. Depende de ti actuar con virtud, aunque nadie lo note. Nada más. Y lo curioso es que cuando enfocas tu energía en esas pocas cosas, todo lo demás empieza a fluir sin esfuerzo. Imagina a un marinero en medio de una tormenta. No puede controlar el viento, ni el mar, ni el destino del barco, pero puede ajustar las velas. Eso es el estoicismo. Aprender a ajustar tus velas en vez de maldecir la tempestad. Y ese pequeño acto, ese simple cambio de enfoque, puede ser la diferencia entre naufragar o avanzar. Cuando te enfocas en lo que puedes controlar, recuperas una paz que nadie más puede ofrecerte. El ruido externo deja de tener poder sobre ti. Las críticas, los imprevistos, los retrasos ya no te alteran, porque entiendes que el mundo no conspira contra ti, simplemente sucede, y tu tarea no es resistirlo, sino navegarlo con virtud. Muchos confunden aceptación con pasividad. Creen que aceptar lo que no controlas es rendirte. Pero aceptar no es rendirse, es elegir conscientemente tus batallas. Es decir, no voy a pelear con la lluvia, voy a construir un techo. Es la diferencia entre el que maldice la realidad y el que la utiliza para crecer. Esa es la sabiduría práctica que enseñaron los estoicos. No que dejes de actuar, sino que actúes solo donde tu acción tiene poder. Mira tu vida con calma. Verás que la mayoría de tus angustias nacen de lo que esperas de los demás. Esperas reciprocidad, comprensión, justicia, reconocimiento, y cuando no llegan, te rompes. Pero si rediriges esa energía hacia lo que sí depende de ti, tu esfuerzo, tu integridad, tu presencia, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque tú te vuelves más libre. Y esa libertad interior es el principio de toda reconstrucción. Epicteto lo explicó con una metáfora perfecta. La vida es como una obra de teatro. No elijas el papel, actúa bien el que te fue asignado. Eso no significa resignación, sino maestría. Si te tocó un papel difícil, una pérdida, una decepción, una caída, actúalo con virtud. Hazlo con calma, con compostura, con dignidad.
porque tu desempeño depende de ti, pero el guión no. Y si haces bien tu parte, la vida misma se encargará del resto. Cada vez que sientas que pierdes el control, recuerda esta verdad. No estás perdiendo el control, estás recordando que nunca lo tuviste. Y paradójicamente, ese es el momento en que más poder recuperas, porque dejas de intentar cambiar el viento y comienzas a dirigir el timón. Esa es la diferencia entre el que se ahoga y el que avanza con la corriente. Haz de este secreto una práctica diaria. Cada vez que la ansiedad quiera imponerse, haz una pausa y di en silencio: esto no depende de mí. Repítelo con firmeza. Siente cómo el peso de lo inútil se disuelve. Luego añade: pero esto sí depende de mí. Y actúa desde ahí, desde lo concreto, desde lo que sí puedes hacer, aunque sea pequeño. Una acción consciente vale más que 1000 pensamientos desordenados. El mundo exterior es caótico, impredecible y muchas veces injusto. Pero tu mundo interior puede ser un refugio. Y ese refugio no se construye con control, sino con claridad. No puedes detener la tormenta, pero puedes evitar ser arrastrado por ella. Ese es el verdadero arte del dominio propio: mantener la calma mientras todo gira alrededor. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Define tu puerto: serenidad, equilibrio, virtud. Y aunque el viento cambie, aunque las olas golpeen, sabrás hacia dónde remar. Esa certeza interior vale más que cualquier resultado. Así se empieza a reconstruir, no luchando por lo que no puedes cambiar, sino fortaleciendo lo que depende de ti. Esa es la base de todo renacer. Y cuando la domines, descubrirás que no necesitas que el mundo sea perfecto para sentirte en paz. Solo necesitas gobernar tu mente, y entonces, aunque todo a tu alrededor tiemble, tú permanecerás firme. Tercer secreto estoico: haz de la disciplina tu nuevo refugio. Cuando todo se derrumba, la mente busca refugio. Algunos corren hacia el ruido, otros hacia el pasado, otros hacia la distracción. Pero el estoico no busca anestesia, busca estructura. Porque cuando el mundo se vuelve caótico, la disciplina se convierte en su casa. Hay una verdad incómoda que muchos evitan aceptar: no sanarás por inspiración, sanarás por hábito. La reconstrucción no nace del deseo de cambiar, sino del compromiso diario con acciones que te reordenan por dentro. El dolor te fragmenta, la rutina te recompone. No es una frase bonita, es una ley mental. Y quien no la entiende, queda atrapado en el ciclo eterno del intento y el abandono. Séneca lo sabía. La constancia es la mayor de las virtudes, porque sin ella, ninguna otra puede sostenerse. Puedes tener fe, propósito, talento, incluso esperanza, pero sin constancia, todo se disuelve. La disciplina no es un castigo, es una forma de amor propio. Es el modo en que le demuestras a tu mente que estás presente, que no la abandonarás al caos. Es la prueba silenciosa de que, aunque estés roto, aún eliges ordenarte. Muchos confunden disciplina con rigidez, como si fuera una prisión. Pero el verdadero estoico sabe que la disciplina es lo contrario, es libertad. Porque cuando tienes un orden interno, nada externo puede gobernarte. Cuando tus días tienen dirección, las circunstancias dejan de ser un enemigo. La disciplina no te quita la espontaneidad, te quita la fragilidad. Te enseña a responder, no a reaccionar. Mira a tu alrededor. Vivimos en una era donde la distracción es una forma de refugio, pero también de fuga. Personas que dicen necesitar descanso, pero lo que realmente necesitan es propósito. Horas invertidas en pantallas, pensamientos dispersos, días que parecen desvanecerse sin dejar huella. Y detrás de todo eso, una sensación silenciosa de vacío. La disciplina es el antídoto contra esa disolución del alma. Porque te devuelve dirección cuando la mente se dispersa, y propósito cuando el ánimo flaquea. Marco Aurelio escribió: haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. Esa es la esencia de la disciplina. No hacer mucho, sino hacer con presencia. Cada pequeño acto consciente, levantarte a tiempo, cuidar tu cuerpo, cumplir tu palabra, meditar, escribir, respirar, es una afirmación de dominio interior. No importa si el mundo se ríe de tus rituales o si nadie ve tu esfuerzo.
La disciplina no necesita testigos. Su recompensa está en el silencio de la mente después de haber hecho lo correcto. El caos de la vida moderna te invita constantemente a rendirte al impulso. Come cuando no tienes hambre, habla cuando deberías callar, busca validación cuando podrías darte calma. La disciplina interrumpe ese ciclo, no para privarte, sino para recordarte que tú decides. Es una práctica de soberanía, y cuando la adoptas, sientes algo nuevo: poder. No el poder de dominar al mundo, sino el poder de gobernarte a ti mismo, que es el único que importa. Cada día que cumples con lo que dijiste que harías, aunque nadie te vea, fortaleces tu carácter. Cada mañana que te levantas a pesar del cansancio, entrenas tu mente para no depender de la motivación. Cada vez que eliges el deber sobre la excusa, estás reconstruyendo tu vida sobre cimientos sólidos. La disciplina no te cambia de golpe, te moldea en silencio. Y un día, sin darte cuenta, te descubres reaccionando con calma donde antes gritabas, avanzando donde antes dudabas, cumpliendo donde antes postergabas. Eso no es magia, es estructura. Séneca también advertía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La disciplina es tu timón. Sin ella, cualquier distracción te desvía. Con ella, incluso las tormentas te empujan hacia adelante. El estoico no teme la rutina, la honra, porque sabe que el alma necesita estructura tanto como el cuerpo necesita alimento. Y esa estructura no viene del entorno, viene de la elección consciente. No se trata de convertir tu vida en una lista de tareas, se trata de crear un orden que te sostenga cuando todo lo demás se tambalea. Haz de tu mañana un ritual de claridad. Despierta con propósito, no con ansiedad. Haz de tus noches un cierre consciente. Agradece lo que hiciste bien y aprende de lo que falló. Ese pequeño círculo diario de reflexión y acción se convertirá en tu escudo. Y con el tiempo, notarás algo asombroso: que tu paz ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que practicas dentro. La disciplina, en su forma más pura, es un acto espiritual. Es decirle al universo: no puedo controlar el destino, pero puedo controlar mi preparación. Y esa actitud cambia todo, porque mientras otros esperan motivación, tú ya estás en movimiento. Mientras otros se lamentan, tú construyes. Y en esa constancia silenciosa, el alma encuentra descanso. Recuerda, la disciplina no es ausencia de emoción, es dirección de energía. No reprime, redirige, y en esa redirección encuentras una calma que no depende del resultado. El esfuerzo deja de ser carga y se convierte en ritmo, como el martillo que golpea la piedra una y otra vez hasta que emerge la figura. Así la disciplina esculpe tu carácter. Cuando el dolor te visite, no corras. Cuando la duda te invada, no pares. Cuando la mente te diga no puedo más, respóndele con un acto pequeño, pero firme. Levántate, ordena tu espacio, escribe una línea, respira profundo. Esa simple acción es una declaración: sigo aquí, sigo eligiendo. Porque el alma no se reconstruye en grandes gestos, sino en pequeños actos repetidos con fe. Esa es la verdadera práctica estoica. Y cuando un día te mires al espejo y ya no reconozcas la fragilidad de antes, entenderás que no fue la suerte ni el tiempo lo que te salvó. Fue tu disciplina. Fue ese compromiso silencioso contigo mismo, ese esfuerzo constante sin testigos, esa repetición de actos que, poco a poco, te devolvieron el control. La disciplina no promete resultados inmediatos, promete transformación inevitable, y quien la abraza, aunque pierda todo, jamás se siente perdido. Haz de la disciplina tu nuevo refugio, porque cuando el ruido del mundo se apague, cuando la incertidumbre vuelva a tocar tu puerta, será ella, tu estructura, tu rutina, tu constancia, la que te sostenga en pie. Y en ese momento, entenderás que reconstruirse no es empezar de nuevo, es sostenerse en medio del cambio sin perder el centro. Esa es la verdadera victoria del alma. Cuarto secreto estoico: no pidas un nuevo comienzo, créalo. Nadie va a venir a rescatarte. Esa es la verdad que más cuesta aceptar cuando la vida se derrumba. Esperas una señal, una oportunidad, una persona que te empuje a levantarte. Pero el tiempo pasa y nadie llega. Y entonces entiendes,
a veces con lágrimas y rabia, que los nuevos comienzos no se conceden, se construyen, a fuerza de decisión, de paciencia y de voluntad. El estoicismo no te promete un destino fácil, te enseña a forjarlo. Marco Aurelio escribió: la acción que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Eso significa que lo que hoy te detiene, si lo enfrentas con razón, se transforma en el punto de partida de tu reconstrucción. No hay milagros, solo la quietud interior que te permite ver en la oscuridad el siguiente paso. Y a veces, ese paso es pequeño, tan pequeño que parece inútil. Pero todo gran cambio empieza en ese gesto mínimo: levantarte, respirar, ordenar tu espacio, elegir no rendirte. El alma cansada sueña con un botón de reinicio. Quisiera olvidar lo vivido, borrar las cicatrices, empezar desde cero. Pero no hay borrador para la experiencia. Y eso, lejos de ser una condena, es tu mayor ventaja, porque el nuevo comienzo que buscas no está fuera de ti, sino en la mirada con la que eliges ver lo que tienes hoy. Lo que antes fue ruina, puede ser cimiento si decides construir sobre ello. Séneca decía: el hombre fuerte no espera que las circunstancias cambien, las transforma. Y ahí está la clave: el que espera, se agota; el que actúa, se fortalece. No puedes controlar cuándo volverá la calma, pero puedes decidir no desperdiciar la tormenta. El que aprende a trabajar dentro del caos, descubre que la reconstrucción empieza mucho antes de que las cosas mejoren. Empieza el día en que decides no quedarte quieto. Cuando la mente te diga «no puedo», respóndele con un acto, no con un discurso. Haz algo, lo que sea, pero hazlo. El movimiento, aunque mínimo, disuelve la parálisis. Los estoicos lo sabían. La acción es medicina del alma. No porque garantice éxito, sino porque devuelve dirección. Y quien tiene dirección ya no está perdido, aunque aún no vea la meta. El problema de muchos es que quieren sentir antes de actuar. Esperan a tener ánimo para empezar, motivación para moverse, esperanza para intentarlo. Pero la motivación es inestable, depende del clima emocional, del entorno, de la aprobación. La virtud, en cambio, no necesita condiciones. Actúa incluso cuando no hay ganas. El estoico no espera sentirse bien para actuar, actúa para sentirse en paz. Esa es la diferencia entre quien pide y quien crea. Si hoy sientes que no puedes más, empieza igual. No porque sea fácil, sino porque cada acto de disciplina es una afirmación. Sigo vivo, sigo eligiendo. Y cuando eliges, aunque sea un gesto pequeño, la vida responde, no mágicamente, sino en cadena. Cada acción virtuosa genera orden, cada orden atrae claridad, y la claridad abre caminos. El universo se mueve a favor de quien se mueve, no de quien se lamenta. Recuerda esto, no existe el desde cero. Incluso en tus peores días no partes vacío. Partes con lo aprendido, con la sabiduría de tus errores, con la fortaleza que no sabías que habías cultivado. Nada se pierde del todo. Cada caída te deja una lección, y cada lección se convierte en una herramienta. La vida no te quita sin darte algo a cambio, aunque a veces el regalo llegue disfrazado de pérdida. Tu tarea es descubrirlo. Los nuevos comienzos no se anuncian con fuegos artificiales. Empiezan en silencio, en la decisión invisible de volver a intentarlo sin esperar garantías, en el gesto cotidiano que nadie aplaude, en el acto anónimo de perseverar. Esas son las semillas del renacimiento. Y cuando crecen, ya no se parecen a la vida que perdiste, sino a la que te espera si eres paciente. Epicteto decía que nadie es libre mientras dependa de lo que no controla. Y tú no puedes controlar cuando todo encajará, pero sí puedes controlar tu constancia. Puedes elegir hacer lo correcto hoy, aunque nadie lo note, y ese acto de coherencia silenciosa tiene más poder que 1000 promesas vacías. Porque la fuerza que construye un nuevo comienzo no viene del entusiasmo, sino de la serenidad. El alma que aprende a avanzar sin aplausos, sin resultados inmediatos, sin certezas, descubre una fortaleza que nada externo puede darle. Esa es la esencia del renacer. Moverte no porque tengas fe en el futuro, sino porque tienes compromiso con el presente. Cada día es una oportunidad de crear lo que pedías, y si la aprovechas, sin queja ni prisa,
El universo empieza a organizarse alrededor de tu esfuerzo. No pidas un nuevo comienzo. Créalo con tus hábitos, con tus pensamientos, con tu templanza. Haz que cada decisión cotidiana refleje el tipo de vida que quieres construir. No necesitas empezar con todo, necesitas empezar con algo. Y ese algo, cuando se repite con intención, se convierte en todo. Cuando el alma deja de pedir permiso para recomenzar, algo poderoso sucede. Recuperas tu autoridad sobre ti mismo. Ya no dependes del perdón, del tiempo, ni del destino. Eres tú quien se concede la oportunidad, y en ese acto silencioso de autonomía interior, el mundo vuelve a girar a tu favor. No esperes señales. Sé la señal. No pidas fuerza. Entrénala. No busques claridad. Ordénate. El nuevo comienzo que esperas no vendrá con el amanecer. Nacerá cuando decidas mirar distinto la oscuridad. Porque todo lo que sueñas ya está dentro de ti, esperando a que dejes de mirar al cielo y empieces a caminar. No hay más misterio que ese. La reconstrucción es un acto de humildad y de coraje. Humildad para aceptar lo que fue, y coraje para actuar sin garantías. No necesitas saber cómo terminará, solo necesitas empezar. Hoy, sin testigos, sin ruido, sin permiso. Solo tú, frente a la vida, decidiendo no pedirle más milagros, sino construirlos. Y cuando lo hagas, cuando pongas tus manos sobre tu destino con serenidad, descubrirás que el universo no te debía nada, porque todo lo que necesitabas siempre estuvo en ti. Quinto secreto estoico: convierte la adversidad en tu maestro. Hay dolores que no vienen a destruirte, sino a despertarte. Pero eso solo lo entiendes cuando dejas de resistirte. Al principio, la adversidad se siente como una traición. Te quita lo que amas, rompe lo que dabas por seguro, te empuja a lugares donde juraste que nunca estarías. Y duele tanto que la mente grita, el cuerpo se tensa y el alma se pregunta por qué. Pero si logras quedarte quieto en medio del caos, si no huyes de inmediato hacia la queja o el consuelo vacío, ocurre algo. La adversidad empieza a hablarte, y su voz, aunque áspera, enseña más que 1000 victorias. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Para ellos el dolor no era castigo ni accidente, sino entrenamiento. Cada golpe era una lección disimulada, un recordatorio de que la virtud no se forma en los días fáciles, sino en los que parecen imposibles. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. El fuego prueba el oro, la adversidad al hombre. No hay frase más simple y más precisa. Lo que arde, pule. Lo que quema, revela de qué estás hecho. Mírate un momento sin máscara. ¿Cuántas de tus fortalezas nacieron del dolor? La paciencia, la empatía, la prudencia, la templanza. Todas florecen en tierra difícil. El que nunca sufrió, no sabe contenerse. El que nunca cayó, no sabe levantarse. El que nunca perdió, no sabe agradecer. La adversidad no te roba, te reordena, te obliga a mirar distinto, a reducir lo innecesario, a distinguir lo esencial. Y lo esencial, casi siempre, está dentro de ti. Epicteto, que fue esclavo antes que sabio, decía: no busques que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden, y todo irá bien. No porque propusiera resignación, sino porque sabía que resistir lo inevitable es la forma más común de autodestrucción. La adversidad no desaparece por negarla, pero cuando la aceptas como maestra, deja de ser enemiga. Cada situación dura se convierte en espejo, te muestra tus límites, tus miedos, tus apegos, y solo mirando de frente lo que duele puedes empezar a dominarlo. Séneca escribió que nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrentó una dificultad, porque el alma sin prueba se debilita, igual que el cuerpo que nunca entrena. La vida cómoda te da placer, la difícil te da poder, y aunque nadie elige sufrir, los sabios eligen aprender del sufrimiento, porque entienden que el dolor, si se usa bien, se transforma en sabiduría, y esa sabiduría es la que te permite avanzar con menos miedo y más equilibrio. Hay un instante, ese segundo entre el golpe y tu reacción, donde todo puede cambiar. Ahí decides si el dolor te define o te fortalece, si te conviertes en víctima o en aprendiz. Los estoicos no negaban la emoción, la observaban.
Sabían que no podían evitar la herida, pero sí elegir su respuesta, y esa elección es la frontera entre el sufrimiento inútil y el crecimiento. Piénsalo así, cada vez que algo sale mal, la vida te está pidiendo una versión más alta de ti, más serena, más consciente, más fuerte. La adversidad no te pregunta si estás listo, te entrena para estarlo. Y aunque duela, aunque parezca injusto, el resultado de esa prueba siempre es evolución. Nadie sale igual de un incendio interior. O te consume o te purifica, y el resultado depende de cómo decides mirar las cenizas. Muchos se preguntan, ¿por qué a mí? Pero la pregunta más sabia es, ¿para qué? ¿Para qué este dolor, esta pérdida, este cambio? Esa pregunta no busca consuelo, busca sentido, y el sentido transforma. Porque cuando encuentras propósito en la herida, dejas de sangrar en vano. El dolor se vuelve dirección, la tristeza se vuelve claridad, el sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en camino. Los estoicos no querían escapar del dolor, querían trascenderlo. Sabían que no puedes evitar que la vida te hiera, pero puedes evitar que te destruya. Y la diferencia está en lo que haces con lo que te pasa. Puedes alimentar la queja, o puedes fortalecer tu mente. Puedes buscar culpables, o puedes buscar enseñanza. La primera opción te mantiene estancado, la segunda te libera. Así de simple, así de difícil. La adversidad no discrimina, llega a todos, pero no todos la usan igual. Algunos la convierten en excusa, otros en cimiento. El estoico pertenece al segundo grupo, no porque no sufra, sino porque usa el sufrimiento como maestro. Cada obstáculo, cada pérdida, cada fracaso se vuelve material para el crecimiento. Y cuando entiendes esto, la vida deja de asustarte. Porque sabes que incluso en el dolor, puedes ganar. Imagina por un momento que lo que hoy duele es una lección exacta que tu alma necesitaba. No para castigarte, sino para moldearte. Imagina que este golpe no llegó por azar, sino para enseñarte algo que solo podías aprender así. Tal vez paciencia, tal vez desapego, tal vez amor propio. Cuando lo miras desde ahí, la herida cambia de forma. Ya no es un enemigo, es un espejo. Y en ese reflejo, comienzas a reconocerte con más verdad. Epicteto insistía, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Eso significa que el dolor no te cambia, solo saca a la luz lo que siempre estuvo dentro. El valor, la serenidad, la dignidad, estaban ahí, dormidos, esperando una prueba para despertar. Y cuando despiertan, ya nada vuelve a ser igual, porque ahora sabes que puedes soportar lo insoportable, y esa certeza no te la quita nadie. A veces la enseñanza más dura de la adversidad es que nadie vendrá a salvarte, pero también la más liberadora, que no lo necesitas. Tienes dentro la capacidad de levantarte, de reinventarte, de seguir. El dolor, usado con sabiduría, te devuelve la soberanía sobre ti mismo. Y esa soberanía es la raíz de la verdadera libertad. Marco Aurelio resumió este principio en una sola idea. El obstáculo es el camino. No es una metáfora, es una estrategia de vida. El obstáculo no está ahí para detenerte, sino para transformarte. Y si lo miras con la mente correcta, incluso el peor día puede volverse tu mejor maestro, porque lo que hoy parece un muro, mañana será la base de tu fortaleza. Recuerda esto. Todo lo que sobrevives te pertenece. Cada cicatriz es un título que certifica tu crecimiento. Cada caída es una inversión de experiencia. Y cada vez que vuelves a levantarte, el universo se inclina un poco más ante tu resiliencia. No porque seas invencible, sino porque elegiste aprender en lugar de rendirte. Así que la próxima vez que la vida te golpee, no preguntes ¿por qué? Pregunta ¿qué puedo hacer con esto? Y en esa pregunta empieza tu transformación. Porque el dolor, cuando se mira con razón, deja de ser enemigo. Se convierte en el maestro que el alma necesitaba. Y tú, al fin, te conviertes en su mejor discípulo. Si algo dentro de ti sintió alivio al escuchar estas palabras, sigue ese impulso y síguenos. Suscribirte no es un favor al podcast. Es un acto de respeto hacia ti mismo. Significa que no te conformas con sobrevivir, que estás dispuesto a pensar distinto, a sentir con más calma, a vivir con más intención. Hazlo ahora
y comparte este mensaje con quien lo necesite. Porque cuando una mente se ilumina, inevitablemente alumbra a otra. Sexto secreto estoico: deja de culpar y empieza a construir. Culpar es fácil. Es la salida inmediata cuando la herida todavía sangra y el alma no encuentra sentido. Apuntas al otro, a la vida, al pasado, al destino, y por un instante sientes alivio. Ya no eres tú el problema, pero el alivio dura poco, porque la culpa no repara, solo retrasa. La energía que dedicas a señalar responsables se convierte en la misma energía que podrías usar para reconstruirte. Y mientras la desperdicias en lo que ya fue, la vida sigue avanzando sin ti. El estoico lo sabe. La culpa es un ancla disfrazada de justicia. Te convence de que, al mantener el dedo apuntando, estás defendiendo tu dignidad. Pero en realidad, lo único que haces es quedarte en el mismo sitio, girando alrededor de lo que te dolió. Epicteto fue tajante. No son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y culpar es, precisamente, una opinión que te mantiene atado al pasado. Es una forma de revivir la herida cada vez que hablas de ella. El sabio, en cambio, corta el ciclo, acepta, entiende, actúa. Aceptar no significa justificar al otro, significa liberar tu energía de la repetición. Significa dejar de vivir como si el dolor tuviera derecho a seguir gobernando tu presente. Porque cada vez que culpas, le entregas poder a quien te hirió. Sigues atado, aunque la persona ya no esté. Sigues repitiendo su nombre en silencio, aunque el mundo haya seguido adelante. Y eso no es justicia, es cárcel emocional. Séneca decía, el hombre sabio busca la causa en sí mismo. No porque sea culpable de todo, sino porque entiende que solo puede actuar sobre lo que está dentro de su dominio. No puedes cambiar las decisiones de otros, ni las circunstancias que ya ocurrieron, pero sí puedes cambiar tu interpretación, tu reacción, tu siguiente paso. Y en ese pequeño territorio de control empieza la libertad. La culpa mira hacia atrás, la construcción mira hacia adelante. Y el tiempo que pierdes culpando, podrías usarlo para edificar una nueva versión de ti mismo. Mira tu historia con honestidad. ¿Cuántas veces has pospuesto tu crecimiento esperando una disculpa que nunca llegó? ¿Cuántas veces has dicho, cuando él cambie, cuando ella entienda, cuando me reconozcan? Y mientras esperabas, la vida seguía pasando, sin pedir permiso. El estoico no espera, no necesita que el otro entienda para sanar. Su reconciliación no depende del mundo, sino de su propio criterio. Sabe que la justicia más alta no es que el otro sufra, sino que tú avances. Dejar de culpar no es debilidad, es valentía. Requiere más fuerza mirar hacia adentro que seguir señalando hacia afuera. Porque dentro están tus sombras, tus decisiones, tus silencios, tus miedos. Y enfrentarte a eso exige humildad. La humildad de reconocer que, aunque te dañaron, también tú participaste. Quizás tolerando, quizás callando, quizás creyendo que algo cambiaría sin que tú cambiaras. No se trata de flagelarte, sino de entender. Y entender es el primer paso del poder. El hábito de culpar es adictivo. Te da identidad. El que fue traicionado, el que fue injustamente tratado, el que no tuvo suerte. Pero toda identidad basada en el daño se convierte en prisión. El alma libre no necesita etiquetas, necesita dirección. Y esa dirección comienza el día en que dejas de repetir la historia y comienzas a escribir una nueva. Marco Aurelio lo resumió con una frase que debería tatuarse en la mente. Haz lo que está en tu mano, acepta lo que no, y soporta lo que debas. Eso es todo. Sencillo en palabras, inmenso en práctica. Cuando dejas de culpar, algo extraordinario sucede. Recuperas el tiempo. El tiempo que antes gastabas en conversaciones circulares, en pensamientos obsesivos, en argumentos internos. De pronto, hay silencio. Y en ese silencio nace el espacio para construir. Porque solo quien suelta el pasado puede moldear el futuro. Y construir no significa borrar lo que pasó, sino transformar el significado que le das. El perdón no es olvidar, es reinterpretar. No se trata de absolver al otro, sino de absolverte a ti del peso de seguir arrastrándolo. Pregúntate, ¿quieres tener razón o quieres tener paz? Porque rara vez se puede tener ambas. La razón busca ganadores. La paz busca libertad.
Y los estoicos eligieron siempre la libertad, incluso cuando el mundo los hería, no porque fueran indiferentes, sino porque entendieron que el alma humana no fue hecha para vivir encadenada al rencor. Cuando algo te duela, no preguntes quién tiene la culpa. Pregunta qué puedes aprender. La primera pregunta te deja estancado, la segunda te hace crecer. Cada fracaso puede ser una escuela si lo miras con serenidad. Cada decepción puede ser una maestra si escuchas sin rabia. Y cada error, incluso los tuyos, puede volverse sabiduría si te atreves a mirarlo sin miedo. El que culpa repite, el que aprende trasciende. Y solo quien trasciende puede construir algo que dure. Porque la energía que antes alimentaba la queja ahora se convierte en propósito. Y ese propósito, sostenido día tras día, termina borrando las huellas del resentimiento. Ya no vives para demostrar nada a nadie, vives para honrar tu propia coherencia. Y esa coherencia, cuando se mantiene, reconstruye más que cualquier disculpa. Séneca escribió, «Nadie se pierde sino por su propia culpa». Y aunque suene duro, lo que quiso decir es simple. La pérdida externa no te destruye si conservas el dominio interno. Perder un amor, un trabajo, una oportunidad, no te anula. Lo que te anula es quedarte en el papel de quien fue víctima de eso. El sabio acepta la pérdida, reorganiza su mente y continúa. Porque sabe que la vida no se detiene a lamentar, solo a enseñar. Así que deja de culpar. Deja de esperar justicia divina o disculpas humanas. Ambas pueden llegar o no, pero ninguna te garantiza paz. Solo tú puedes concedértela. Haz de tu reconstrucción un acto silencioso, pero imparable. No necesitas testigos para validar tu proceso, solo honestidad para sostenerlo. Cada día que eliges construir, le demuestras al universo que ya entendiste la lección. Y cuando lo haces, cuando tomas responsabilidad total, no culpa, sino responsabilidad, el peso se disuelve. Porque el alma madura entiende que el control no está en cambiar lo que pasó, sino en decidir qué hacer con lo que queda. La próxima vez que la mente busque culpables, detente, respira y di para ti, esto también depende de mí. No porque todo sea tu responsabilidad, sino porque elegir tu actitud siempre lo es. Ahí empieza la reconstrucción. No en el castigo al otro, sino en la liberación de ti mismo. Esa es la victoria del sabio. No necesita revancha, porque ya encontró propósito. Y cuando hay propósito, el pasado pierde poder. Séptimo secreto estoico. Cuida tu mente como un templo. Tu mente es el lugar donde vives, incluso cuando todo lo externo cambia. Y sin embargo, es el espacio que más descuidas. Dejas entrar cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier ruido, como si tu mente fuera una estación abierta a todos los trenes del mundo. No pones filtros, no estableces horarios, no marcas límites, y luego te sorprende el caos. Pero dime, ¿qué templo soporta la entrada constante de ruido, quejas, comparaciones y juicios sin derrumbarse? Ninguno. Por eso los sabios antiguos decían que la mente debía ser cultivada con el mismo celo con el que se cuida un jardín sagrado. Porque lo que permites crecer en ella termina moldeando tu destino. Marco Aurelio escribió, «La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Y tenía razón. Tu experiencia no depende tanto de lo que ocurre fuera, sino de cómo interpretas lo que ocurre dentro. Si permites que la mente sea un vertedero de temores, quejas y resentimientos, tu vida se vuelve reflejo de esa contaminación. Pero si aprendes a limpiarla, a ordenarla, a nutrirla con pensamientos de virtud y serenidad, todo cambia. Porque no se trata de ignorar la realidad, sino de construir una mente lo bastante fuerte para no ser arrastrada por ella. El alma se desgasta cuando se expone constantemente al ruido. Y hoy vivimos rodeados de ruido disfrazado de información. Redes sociales, conversaciones sin sentido, noticias que alimentan el miedo, opiniones que se presentan como verdades. Tu mente, sin defensa, absorbe todo. Y sin darte cuenta, pierdes claridad, pierdes calma, pierdes foco. Te conviertes en un huésped dentro de tu propio templo. El estoico, en cambio, elige cuidadosamente qué pensamientos habitan su mente. No por arrogancia, sino por higiene espiritual, porque sabe que lo que piensas durante el día construye el estado en el que dormirás por la noche. Séneca lo dijo con precisión,
Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y la mente, sin dirección, es como un barco a la deriva. Cualquier corriente la arrastra. Por eso el sabio comienza cada mañana con una revisión. ¿Qué pensamientos quiero mantener hoy? ¿Qué emociones no me sirven más? ¿Qué historias debo dejar ir? Ese pequeño ejercicio, repetido con constancia, cambia vidas. No es magia, es método. Porque la mente disciplinada es el cimiento de toda paz duradera. Cuidar la mente no significa pensar en positivo, significa pensar con criterio. El pensamiento estoico no busca negar lo difícil, busca interpretarlo de manera que no te destruya. Cuando la mente se ordena, el alma se fortalece. Y esa fortaleza no grita ni presume, se nota en tu tono, en tu postura, en tu serenidad. Es esa calma que incomoda a los que viven en el ruido, porque no entienden cómo puedes estar tranquilo en medio del caos. Pero no es calma heredada, es calma entrenada. Y el entrenamiento empieza por cuidar qué dejas entrar. El sabio no discute con todos, no responde a todo, no se expone a todo. No porque no le interese el mundo, sino porque sabe que su paz no es infinita. Tiene valor, y como todo lo valioso, se protege. Tu mente necesita ese mismo respeto. No puedes permitir que cualquiera la invada con su sombra. Cada conversación que aceptas, cada contenido que consumes, cada pensamiento que repites, deja una huella. Y esas huellas, con el tiempo, se convierten en caminos por los que tu mente camina sola. Si esos caminos están llenos de miedo, terminarás viviendo en alerta. Si están llenos de virtud, caminarás en paz. Epicteto enseñaba que el alma debía vigilar sus percepciones, como un guardián vigila la entrada de un templo. No puedes evitar que alguien toque la puerta, pero sí puedes decidir si dejas entrar. No todos los pensamientos merecen hospedaje. Algunos solo vienen a ensuciar. Por eso, antes de alimentar una idea, pregúntate, ¿me acerca a la serenidad o me aleja de ella? ¿Me fortalece o me agota? Si la respuesta es negativa, ciérrale la puerta. Así de simple, así de profundo. Cuidar la mente también implica descanso. No puedes construir un templo en ruinas, ni pensar con claridad cuando tu cuerpo está exhausto. La fatiga no solo destruye la energía, destruye el juicio, y un juicio debilitado convierte cualquier pequeña incomodidad en catástrofe. Por eso, el descanso no es un lujo, es una forma de disciplina. El sabio se retira del ruido para reconstruir su mente en silencio, no huye del mundo. Se reordena para volver a él con más lucidez. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de atención. A veces cuidar tu mente significa decepcionar a otros, decir no a conversaciones sin propósito, cerrar la puerta a vínculos que solo drenan energía, apagar pantallas para escuchar tu respiración. Y aunque parezca egoísta, es un acto de respeto. Porque quien no cuida su mente, no puede cuidar nada más. Ni amar con profundidad, ni trabajar con enfoque, ni vivir con plenitud. Todo lo noble nace de una mente en orden. Recuerda, la mente no se llena, se cultiva, y cultivar es un verbo paciente. No hay prisa en el crecimiento interior. Hay atención, constancia, ternura incluso. La mente, cuando es tratada con suavidad y disciplina, florece. Empieza a producir pensamientos útiles, sobrios, virtuosos. Y esos pensamientos, a su vez, generan emociones serenas y decisiones sabias. Todo está conectado. Todo nace en ese espacio invisible que llamamos pensamiento. Cada vez que pienses que no tienes tiempo para ti, recuerda esto. Si no lo haces, alguien más ocupará tu mente por ti. El mundo está lleno de discursos que quieren alquilar tu atención. Publicidad, promesas, noticias, comparaciones. Cada uno te vende una versión de quién deberías ser, y si no tienes una mente firme, acabarás siendo la suma de todas esas voces. Por eso el sabio elige conscientemente en qué pensar, en qué creer, en qué enfocarse, no porque sea frío, sino porque entiende que su mente es sagrada, y lo sagrado no se comparte con cualquiera. Cuida tu mente como un templo. Límpiala de pensamientos ajenos, de resentimientos viejos, de miedos heredados. Llénala de ideas que te eleven, de lecturas que te alimenten, de silencios que te devuelvan al presente.
Cada día es una ceremonia en ese templo invisible, y tú eres su guardián, su sacerdote, su constructor. No delegues esa tarea, porque si no la cuidas tú, nadie lo hará. Y perder tu mente es perderlo todo, incluso cuando todo lo demás parece intacto. El alma serena no nace por accidente. Se construye en el silencio, se fortalece en la observación y se mantiene con disciplina. Haz de tu mente un lugar en el que te dé gusto quedarte, porque al final vivirás ahí toda la vida. Y si logras habitarla con orden, serenidad y propósito, ningún ruido externo podrá derrumbarte. La paz no está afuera. Está en la forma en que cuidas el espacio más íntimo que tienes. Tu pensamiento. Octavo secreto estoico. Rodéate de lo que te eleve, no de lo que te distrae. Tu entorno habla, aunque nadie diga una palabra. Habla en los gestos, en las conversaciones, en los silencios incómodos y en las energías que se sienten sin verse. Y muchas veces, sin notarlo, lo que te rodea se convierte en un reflejo exacto de tu estado interior. Por eso es tan fácil confundir comodidad con pertenencia. Te acostumbras al ruido, al drama, a la queja, a la mediocridad emocional, y crees que eso es normal. Pero no lo es. Solo es lo conocido. Y lo conocido, cuando no te desafía, te adormece. Los estoicos sabían que el alma se moldea por contacto. Séneca lo escribió con crudeza: nos volvemos parecidos a quienes frecuentamos. Y tenía razón. Las personas, las ideas, los lugares y los hábitos con los que pasas tu tiempo no son neutros. Cada uno deja una marca invisible, te arrastran hacia su nivel o te invitan a subir al tuyo. Por eso, si pasas tus días entre quienes se quejan, acabarás quejándote. Si convives con quienes culpan, terminarás buscando culpables. Y si vives entre quienes dudan de todo, pronto dudarás también de ti. La mente es esponja. Absorbe lo que la rodea, incluso cuando intentas resistirte. Rodéate de lo que te eleve. Y elevar no significa aislarte del mundo, sino aprender a distinguir qué suma y qué resta. Hay conversaciones que nutren y otras que vacían. Hay entornos que despiertan propósito y otros que anestesian. El sabio elige con atención dónde pone su energía, porque sabe que la energía no es infinita. Cada minuto invertido en lo banal es un minuto robado a lo esencial. Y lo esencial, la virtud, la calma, el foco, la gratitud, requiere espacio limpio para crecer. Marco Aurelio vivía rodeado de poder, guerra y decisiones fatales, y aún así insistía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y esos pensamientos nacen del entorno que permites. Por eso, si quieres elevarte, empieza por observar qué te rodea. ¿Qué consumes? ¿Con quién hablas? ¿A qué cosas les das atención? Todo lo que alimentas se convierte, poco a poco, en tu carácter. Y tu carácter, según los estoicos, es tu destino. Rodéate de libros que te hagan pensar, no solo distraerte. Rodéate de personas que te reten a ser mejor, no que te aplaudan por seguir igual. Rodéate de silencio, aunque incomode, porque ahí florecen las ideas más puras. Y rodéate de naturaleza, aunque sea por minutos, porque ella no exige nada, solo recuerda lo que eres. Parte de un orden mayor que no necesita aprobación humana para existir. El alma se oxigena cuando se aleja del ruido, y sin oxígeno interior, la mente colapsa en ansiedad y superficialidad. No puedes pretender claridad mental viviendo entre el desorden. No puedes esperar grandeza rodeado de pequeñez voluntaria, y no puedes alcanzar serenidad si cada estímulo que te rodea alimenta la inquietud. Por eso, cuidar tu entorno no es elitismo espiritual, es supervivencia emocional. El sabio no necesita lujos, necesita armonía. Y la armonía no se compra, se construye con cada elección cotidiana. Lo que ves, lo que escuchas, lo que toleras. Epicteto enseñaba que no hay progreso sin selección. Decía que, igual que un cuerpo enfermo no puede digerir cualquier alimento, una mente inmadura no debe exponerse a cualquier influencia. Y tenía razón. No todo lo que el mundo ofrece merece tu atención. Hay estímulos que parecen inofensivos. El comentario negativo, el chisme disfrazado de preocupación, la comparación constante, pero lentamente erosionan tu energía. Te roban sin ruido, y cuando quieres reaccionar, ya estás drenado,
Por eso la sabiduría consiste en detectar lo que te drena antes de que te vacíe por completo. Rodéate de personas que hablen de ideas, no de personas, de quienes te escuchen sin juzgar, pero también te confronten cuando te alejas de tus valores, de quienes no temen tu crecimiento, porque entienden que tu luz no opaca, sino que inspira. El alma no necesita multitud, necesita sintonía. Una sola presencia virtuosa vale más que 100 presencias vacías. El sabio elige calidad antes que cantidad, silencio antes que ruido, profundidad antes que apariencia, porque sabe que su entorno es un reflejo vivo de su mente, y no hay crecimiento posible en un terreno contaminado. A veces, para elevarte, tendrás que quedarte solo por un tiempo, y está bien. La soledad, en su forma madura, no es aislamiento, es depuración. Es el proceso donde el alma se limpia de las voces externas y vuelve a escuchar la suya. Ahí, en ese espacio quieto, es donde surgen las decisiones verdaderas, las que no se toman por miedo ni por impulso, sino por coherencia. La soledad no es castigo, es santuario, y quien aprende a usarla, deja de temerla. Cuidar tu entorno no significa cerrarte al mundo, significa abrirte con conciencia. Elegir qué merece entrar en tu campo mental es un acto de sabiduría, porque el alma, igual que el cuerpo, se alimenta, y si la alimentas de ruido, crecerá en caos, pero si la alimentas de virtud, florecerá en serenidad. Así de simple, así de difícil. El mundo moderno te enseñó que necesitas estar conectado todo el tiempo, pero no te dijo el precio. Cada conexión superficial te desconecta de ti. Y el silencio interior, ese que antes era natural, ahora es un lujo que pocos recuerdan cultivar. Recupera ese lujo. Busca lugares donde puedas respirar sin expectativas, personas con las que no tengas que demostrar nada, actividades que no te agiten, sino que te centren. Eso también es éxito, porque la verdadera grandeza no se mide por lo que logras, sino por la paz con la que lo logras. Y esa paz depende, en gran parte, de con qué y con quién eliges compartir tu tiempo. No subestimes el poder del entorno. Los estoicos lo sabían. Ninguna mente resiste sola a largo plazo si su ambiente conspira contra ella. Por eso, aunque practicaban la fortaleza interior, también eran cuidadosos con las influencias externas. Sabían que la mente humana, por más entrenada que esté, sigue siendo porosa, y lo que entra, tarde o temprano, deja marca. Así que si quieres ser libre, empieza por limpiar el espacio donde tu alma respira. Rodéate de lo que te recuerde quién eres cuando olvidas tu valor, de lo que te haga pensar más profundo, sentir más honesto, actuar con más virtud, de lo que despierte tu gratitud, tu propósito, tu sentido de pertenencia al cosmos. Rodéate de lo que te devuelva la calma cuando el mundo te agite. Y cuando no lo encuentres fuera, recuérdalo dentro. Tú mismo puedes ser ese entorno. Una mente limpia, un corazón en paz, una conciencia despierta. Eso también eleva. Al final, la verdadera elección estoica no es entre placer o dolor, sino entre distracción o propósito. Y quien elige propósito, inevitablemente, elige también silencio, calidad, introspección. Porque el alma que busca crecer no puede florecer en suelo ruidoso, así que elige bien, elige lo que te expanda, lo que te serene, lo que te recuerde lo esencial. Porque todo lo demás, lo que drena, lo que agita, lo que confunde, solo existe para distraerte del camino. Y el camino, si prestas atención, siempre te lleva de vuelta a ti. Noveno secreto estoico: sé paciente con el proceso, pero firme con tu propósito. La impaciencia es una forma sutil de desesperanza. Nace del deseo de ver resultados antes de haber sembrado lo suficiente, del anhelo de controlar los tiempos del universo, como si la naturaleza debiera obedecer nuestra ansiedad. Pero el cosmos no se apresura, y sin embargo, todo se cumple. El árbol no florece antes de su estación, ni el sol adelanta su salida para complacer a nadie. Y aún así, nosotros insistimos en querer llegar antes, sanar antes, crecer antes. Nos olvidamos de que los procesos, cuando son reales, necesitan tiempo. El crecimiento forzado termina rompiendo lo que debía madurar. El sabio lo comprende. La paciencia no es pasividad, es poder contenido.
Es actuar con constancia sin exigir garantías. Es seguir caminando cuando los frutos aún no aparecen, confiando en que la semilla cumple su tarea bajo tierra, incluso cuando no la ves. Marco Aurelio escribió: el tiempo es como un río, arrastra todo lo que nace y con la misma rapidez desaparece. Y sin embargo, él no hablaba de resignación, sino de ritmo, de aprender a fluir con la corriente sin dejarse arrastrar por ella. Porque quien corre contra el río se agota, pero quien se mueve con él aprende a dirigir su fuerza. La impaciencia te convence de que el valor de tu esfuerzo depende del resultado inmediato, y eso te condena a la frustración. Porque el mundo no siempre responde a tu ritmo, ni el progreso se mide en días. A veces los cambios más profundos no se notan hasta años después. Y mientras tanto, todo parece igual. El alma que no soporta esa lentitud termina abandonando justo antes de florecer. Por eso, el estoicismo enseña una lección que pocos soportan. Lo importante no es cuánto avanzas, sino que sigas avanzando con virtud. El propósito no es una carrera, es una dirección. Séneca decía que la lentitud con propósito vale más que la prisa sin sentido. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Vivimos en una época que glorifica la velocidad y desprecia la profundidad. Queremos resultados rápidos, emociones inmediatas, validaciones constantes, pero el alma no funciona así. El alma necesita silencio, repetición, disciplina. La paciencia no es una pérdida de tiempo, es la manera en que el universo mide tu compromiso, porque quien no sabe esperar, tampoco sabe sostener lo que llega. El propósito, por otro lado, es el norte que impide que la paciencia se vuelva apatía. Paciencia sin propósito es resignación. Propósito sin paciencia es ansiedad. La sabiduría está en el equilibrio, en entender que puedes avanzar despacio sin detenerte, que puedes descansar sin rendirte, que puedes confiar sin dejar de actuar. Ese equilibrio, entre firmeza y calma, es lo que los estoicos llamaban ataraxia, serenidad en movimiento. Un estado en el que no te agitas por los resultados, pero tampoco los abandonas. La paciencia es una forma de fe racional, fe en la causa y efecto del cosmos, fe en tu trabajo silencioso, fe en que lo que siembras hoy germinará cuando sea su hora. Epicteto insistía: no exijas que las cosas ocurran como quieres, acepta que ocurran como deben. Eso no significa rendirte ante el azar, significa alinearte con el orden natural. El sabio entiende que el universo tiene su propio calendario y que el ego humano es impaciente porque teme no tener control. Pero el control absoluto es ilusión. Solo puedes controlar tu virtud, tu acción, tu constancia. Y eso basta. Cuando pierdas la paciencia, observa tus pensamientos. Detrás de cada frustración hay una expectativa no cumplida. Y detrás de cada expectativa, una creencia de cómo deberían ser las cosas. La paciencia consiste en desmontar esa creencia y reemplazarla por aceptación activa. Decirte a ti mismo: esto no ocurre aún, y está bien. Aún no, no nunca. Esa frase cambia el alma, porque libera de la urgencia sin caer en la resignación. El aún no contiene esperanza y acción a la vez. Es el lenguaje del sabio. El proceso nunca es lineal. Tendrá avances, pausas, retrocesos, y cada uno enseña algo. La caída enseña humildad, el estancamiento enseña resistencia, el progreso enseña gratitud. Pero solo si estás dispuesto a mirar sin juicio. El impaciente se desespera con los desvíos. El sabio los interpreta como entrenamiento. Porque todo lo que se repite tiene una razón. Si la vida te pone el mismo obstáculo, es porque aún no has aprendido la lección que guarda. Y hasta que no lo hagas, el camino seguirá mostrándote el mismo paisaje con distintos rostros. Paciencia también es aceptar que no todos avanzan a tu ritmo. A veces querrás arrastrar a otros contigo, y no podrás. Cada quien tiene su propio proceso, su propio tiempo de despertar. Intentar forzarlo es tan inútil como gritarle a una semilla que florezca. Tu tarea no es acelerar a nadie, sino mantener encendida tu propia luz. La paciencia con los demás también es sabiduría, porque el alma impaciente no solo se destruye a sí misma, arrastra a quien ama en su prisa. Cuando entiendas esto, empezarás a notar que las mejores cosas de la vida crecen lento,
el respeto, la confianza, la madurez, la paz interior. Nada de eso ocurre de la noche a la mañana, y si ocurre demasiado rápido, probablemente sea falso. La profundidad requiere tiempo. Por eso, quien se desespera, vive en superficie, y quien cultiva la paciencia, vive en raíz. No confundas lentitud con falta de progreso. Lo que parece quietud desde fuera muchas veces es trabajo invisible desde dentro. La tierra que parece inerte está gestando vida. La mente que parece callada está integrando enseñanzas. Y el alma que parece cansada está aprendiendo a soltar el control. Todo proceso verdadero tiene un momento de oscuridad, ese punto donde nada parece avanzar, pero todo está germinando. Ahí, justo ahí, se separan los que esperan con fe de los que abandonan por frustración. Sé firme con tu propósito, no dejes que la impaciencia lo confunda con fantasías pasajeras. Cada día repite para ti mismo por qué empezaste, no para obsesionarte, sino para recordarte que el sentido vale más que la velocidad. Porque si pierdes el sentido, aunque llegues rápido, habrás llegado a ningún lugar, y ese vacío pesa más que cualquier demora. El propósito estoico no se alimenta de promesas externas, sino de convicción interna. Tu propósito no necesita aplausos ni testigos. Solo necesita coherencia, hacer lo correcto, incluso cuando nadie ve. Esa constancia silenciosa es lo que diferencia al sabio del impulsivo, porque el impulsivo busca gratificación inmediata, el sabio busca transformación duradera. Y toda transformación verdadera requiere tiempo, disciplina y serenidad. Cuando la impaciencia te ataque, haz una pausa, respira profundo y repite mentalmente, el proceso es parte del propósito. No hay destino sin camino, ni aprendizaje sin demora. Y si logras hacer las paces con el tiempo, habrás conquistado el mayor de los enemigos, la prisa. Porque la prisa destruye más sueños que el fracaso. El que fracasa aprende. El que se rinde por impaciencia ni siquiera entiende qué perdió. El día que aprendas a moverte despacio sin detenerte, habrás alcanzado una forma de libertad. No vivirás corriendo detrás de lo que no puedes acelerar, ni lamentando lo que aún no llega. Vivirás en ritmo, en sincronía con el pulso natural del universo. Y cuando eso ocurre, ya no hay ansiedad, solo certeza. Certeza de que cada paso, por pequeño que sea, te está llevando exactamente donde necesitas estar. Esa es la paciencia del sabio. No espera milagros, camina con propósito. Y en ese caminar constante, sin ruido, sin prisa, sin pausa, el universo siempre termina respondiendo. 10º secreto estoico. No busques volver a ser el mismo. Sé mejor. Hay una frase que muchos repiten después del dolor. Quiero volver a ser como antes. Y sin embargo, esa es la trampa más sutil del sufrimiento. Porque antes ya no existe. Porque antes murió el día que la vida te cambió. Y buscar regresar es negar la evolución que el dolor vino a provocar. No estás aquí para ser el mismo. Estás aquí para ser más sabio, más templado, más humano. No se trata de volver atrás, sino de convertirte en alguien que ya no necesita volver. El alma que ha pasado por la pérdida, la traición o la decepción no puede ni debe regresar intacta. Debe reconstruirse con los fragmentos, pero de otro modo, más consciente, más sobria, más real. El sufrimiento no fue un error, fue un maestro, y un maestro exige transformación. Marco Aurelio lo escribió con una claridad brutal. Lo que obstaculiza el camino, se convierte en el camino. Eso significa que el golpe no vino para destruirte, vino para reformarte. El fuego no quema al hierro para extinguirlo, sino para templarlo. Y tú, como el hierro, también fuiste puesto al fuego. Pero el fuego deja marcas, cicatrices, recuerdos, silencios, y a veces creemos que esas marcas son señales de debilidad. No lo son. Son el mapa de lo que sobreviviste. Son las pruebas visibles de que seguiste adelante cuando todo en ti pedía rendirse. Por eso, cuando la mente te diga, quiero volver a ser quien era antes, respóndele con serenidad. Ya no necesito serlo. Ahora soy más fuerte, más consciente, más libre. El pasado puede inspirarte, pero no puede volver a habitarte. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Sabían que todo lo que ocurre,
incluso lo doloroso, tiene un propósito dentro del orden cósmico, que lo que parece pérdida muchas veces es purificación, y que la verdadera fortaleza no consiste en permanecer igual, sino en transformarte sin perder la esencia. Séneca lo decía con exactitud: nada salvo la razón permanece. Todo lo demás, el cuerpo, los vínculos, las circunstancias, cambia. Resistirte a ese cambio es como pelear contra el mar. Terminas exhausto y empapado de frustración. Aceptar el cambio, en cambio, es aprender a nadar. Y quien aprende a nadar, deja de temer las olas. No busques volver. No te aferres al antes como si ahí estuviera la salvación. Nada de lo que fuiste se ha perdido del todo. Lo esencial te acompaña. Pero ahora es distinto. Sabes lo que vale tu calma. Sabes lo que duele esperar aprobación. Sabes lo que destruye cargar con lo que ya no es tuyo. Esa sabiduría no existía antes. Por eso el tú de ahora, aunque cansado, es más auténtico que el de ayer. El alma que ha caído y se levanta no vuelve al punto de partida, se eleva sobre él. Y ese ascenso no se nota en palabras, se nota en la serenidad con que miras lo que antes te alteraba. Epicteto enseñaba que lo importante no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello. Esa respuesta, no los hechos, es la que define quién eres. Si tu respuesta al dolor fue rabia, fuiste humano. Si fue resignación, fuiste vulnerable. Pero si, después del llanto, decidiste aprender, entonces fuiste sabio. Porque la sabiduría no elimina el dolor, lo resignifica, y resignificarlo es lo que te convierte en alguien nuevo. Muchos viven atados a la nostalgia, como si el pasado fuera un refugio seguro. Pero la nostalgia es una forma de resistencia al presente. Te hace idealizar lo que fue, olvidar lo que aprendiste y despreciar lo que tienes. El sabio no mira atrás con anhelo, sino con gratitud. Agradece lo vivido, incluso lo difícil, porque sin ello no tendría profundidad. El dolor no fue el enemigo, fue el escultor. Y lo que hoy eres es su obra más reciente. Una obra inacabada, sí, pero más sólida que nunca. Dejar de querer ser el mismo es aceptar la impermanencia. Aceptar que todo cambia, que nada es fijo, que el flujo de la vida no se detiene para esperar a nadie. Y eso no es pesimismo, es liberación. Porque cuando entiendes que nada está destinado a permanecer, dejas de sufrir por lo que se va. Te conviertes en observador del cambio, no en su víctima. Y entonces, el dolor deja de ser castigo para convertirse en tránsito. La persona que eras antes de tus pérdidas no podría entender la que eres hoy. Y está bien. No volverás a mirar igual, ni a confiar igual, ni a sentir igual. Pero ahora tus vínculos serán más conscientes, tus límites más claros, y tus expectativas más humanas. Eso también es progreso, porque el objetivo nunca fue mantenerte intacto, sino aprender a vivir con sabiduría en medio de lo imprevisible. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, escribió: «El hombre fuerte no es el que nunca cae, sino el que se levanta mejor cada vez». Ese mejor es la esencia de este secreto. No igual, no como antes, mejor. Y mejor no significa más feliz, más exitoso o más admirado. Significa más en paz con lo inevitable, más dueño de sí mismo, más consciente de lo poco que realmente necesita. Esa madurez interior no se obtiene sin heridas. Y esas heridas, si las miras con gratitud, dejan de doler y empiezan a enseñar. Pregúntate, ¿de verdad quieres volver a ser quien eras antes de sufrir? ¿O prefieres ser quien ahora comprende el valor del silencio, la calma y la sobriedad? Si la respuesta es la segunda, entonces ya estás en el camino correcto. El camino del que no huye del cambio, sino que lo transforma en destino. Porque el sabio no busca regresar a su forma anterior. Se reconstruye en una nueva. Y en esa reconstrucción, el fuego del dolor se convierte en la luz de la conciencia. No te compares con tu versión pasada. Compárate con tu versión dormida. Esa que vivía corriendo detrás de lo que no tenía, que se desvivía por complacer, que confundía amor con dependencia. Mírala con ternura, no con desprecio. Ella hizo lo que pudo con la conciencia que tenía. Pero ahora sabes más. Y saber más exige vivir mejor. No puedes seguir siendo el mismo después de ver lo que viste, sentir lo que sentiste
y comprender lo que comprendiste. El crecimiento no pide permiso. Así que no quieras volver a ser tú. Sé nuevo cada día. Permítete cambiar sin culpa, evolucionar sin miedo, alejarte sin resentimiento. Permítete soltar la versión que ya cumplió su propósito. Esa versión que tal vez era ingenua, impulsiva, dependiente. No la juzgues, agradécele, porque gracias a ella estás aquí, más consciente, más sabio, más tú que nunca. Y recuerda esto, lo que perdiste no define lo que serás. Lo que haces con lo que perdiste, sí. Puedes quedarte mirando las ruinas de lo que fue, o puedes empezar a construir con sus restos. Esa elección marca la diferencia entre el que sobrevive y el que renace. El primero teme el cambio, el segundo lo usa como combustible. Y si eliges ser el segundo, descubrirás una verdad que libera. No se trata de recuperar la vida que tenías, sino de crear una más digna de quien te estás convirtiendo. No busques volver, sigue adelante, con calma, con templanza, con fe en el proceso. Porque si el universo te despojó de algo, no fue castigo, fue redirección. Todo lo que se rompe te muestra de qué estás hecho. Y si tu respuesta al quiebre es virtud, entonces ya ganaste. La reconstrucción no termina cuando vuelves a ser quien eras, sino cuando te conviertes en quien siempre debiste ser. Así cierran los estoicos, con aceptación y propósito. Porque quien acepta su transformación, deja de pedir explicaciones al destino y empieza a colaborar con él. No busques volver a ser el mismo. Sé mejor, más sereno, más justo, más libre. Y cuando el mundo te pregunte cómo lograste renacer, sonríe. Porque la respuesta no está en las palabras, sino en la manera tranquila con la que ahora caminas. Renacer sin mirar atrás. Cuando todo se derrumba, crees que lo has perdido todo. Pero lo que realmente pierdes es la ilusión de control. Y ahí, justo en esa grieta, comienza la verdad. Porque la reconstrucción no empieza cuando recuperas lo que perdiste, sino cuando dejas de necesitarlo para sentirte completo. Ese es el punto donde el alma, agotada de fingir fortaleza, por fin se rinde. Y esa rendición, lejos de ser derrota, es el primer acto de sabiduría. Ha caminado entre cenizas. Has sentido cómo se desmoronaban tus planes, tus certezas, tus vínculos. Y sin embargo, estás aquí, respirando, con cicatrices que duelen, sí, pero que también brillan con una extraña dignidad. Porque cada herida que no te destruyó, te formó. Y cada pérdida que te quitó algo, te dejó espacio para algo más. El dolor te cambió, pero no te vació. Te vació de lo superficial para llenarte de lo esencial. A veces, la vida te quita lo que creías indispensable, solo para que descubras lo que realmente importa. Te arranca lo seguro para enseñarte que lo seguro no existe. Te deja solo para que entiendas que la compañía más importante es la que construyes contigo mismo. Y ese es el principio de la reconstrucción, cuando comprendes que no necesitas volver a lo que fuiste, porque estás destinado a algo distinto. Algo más sobrio, más consciente, más real. Los estoicos no buscaban escapar del dolor, lo contemplaban como parte del orden natural. Sabían que resistirse a él solo prolongaba su dominio. Marco Aurelio lo resumió con serenidad. Acepta con gusto lo que te sucede, pues fue tejido en el destino de tu vida. Aceptar no es rendirse, aceptar es mirar el caos y decir, esto también es mío y lo haré parte de mi camino. Esa es la fuerza silenciosa de quien ya no pelea contra el universo, sino que coopera con él. Cuando reconstruyes tu vida, el mayor peligro no es el dolor, sino la prisa, el deseo de demostrar que ya estás bien, que ya sanaste, que ya superaste. Pero la sanación verdadera no tiene testigos. Sucede en la intimidad de tus pensamientos, en las noches en que decides no rendirte, en los días en que eliges serenidad antes que venganza. Sucede cuando dejas de explicar tu dolor y empiezas a transformarlo en propósito. Ahí es donde el alma se reordena, sin ruido, sin aplauso, sin dramatismo, solo con constancia, con humildad, con virtud. Reconstruir no es empezar de cero, es empezar consciente. Porque no hay vuelta atrás, y eso es un regalo. El pasado, con sus heridas, ya cumplió su función. Te mostró lo que debías soltar,
lo que debías aprender, lo que debías entender. Ahora toca vivir de otra forma, sin máscaras, sin urgencia, sin miedo a perder. Porque quien ya perdió lo esencial y siguió adelante, se vuelve invencible. La libertad no llega cuando todo está bien, sino cuando ya no necesitas que lo esté. Y eso es algo que solo el dolor enseña. El alma madura no pide un camino sin obstáculos, pide templanza para atravesarlos. Y cuando la obtiene, todo cambia. Dejas de correr detrás de lo que no depende de ti. Dejas de suplicar atención, de justificar tu valor, de luchar por lugares que ya no te corresponden. Y en ese instante, la vida, esa misma vida que parecía enemiga, se vuelve aliada. Porque la claridad siempre llega después de la tormenta, no antes. Séneca escribió que el hombre sabio no llora la pérdida de lo que no puede retener, sino que agradece haberlo tenido. Esa gratitud es la llave final. Porque solo quien agradece puede seguir caminando sin rencor. El resentimiento te ata al pasado, la gratitud te libera hacia el presente. Y no hay reconstrucción posible sin libertad interior. Así que agradece incluso lo que te dolió. Agradece al que te traicionó, porque te mostró el valor de la lealtad. Agradece a la pérdida, porque te enseñó la riqueza del desapego. Agradece al fracaso, porque te reveló que la dignidad no depende del resultado, sino de la intención. Reconstruir la vida no es levantar un muro nuevo, es aprender a vivir sin muros. Es confiar, incluso después de haber sido herido. Es abrir las manos después de haberlas tenido cerradas por miedo. Es volver a mirar el mundo con curiosidad, aunque antes solo lo mirabas con desconfianza. Es volver a amar, pero con conciencia. Amar no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Esa es la diferencia entre el alma que busca y el alma que ofrece. Y un día, sin saber cómo, te descubres riendo otra vez. No porque todo esté bien, sino porque has hecho las paces con el hecho de que tal vez nunca lo esté del todo. Has aprendido a encontrar belleza en lo imperfecto, calma en lo incierto, fuerza en lo frágil. Eso es madurez espiritual. Eso es reconstrucción. El estoicismo no promete felicidad eterna, promete claridad, y la claridad vale más que la euforia. Porque con claridad puedes tomar decisiones que no te destruyan. Puedes amar sin perderte. Puedes trabajar sin obsesionarte. Puedes esperar sin desesperar. La claridad no elimina el caos, lo ordena dentro de ti. Y cuando el caos se ordena, el alma descansa. Mira atrás, pero no para quedarte. Mira solo para reconocer cuán lejos has llegado. No eras débil, eras inexperto, no eras ingenuo, eras puro. Y aunque hoy estés más cansado, también estás más sabio. La vida te quebró en los lugares exactos donde necesitabas abrirte, no para humillarte, sino para moldearte. Porque lo que resiste el fuego se purifica, y tú has resistido. Deja de buscar señales, deja de esperar que el universo te diga que ya estás listo. Estás listo desde el momento en que decidiste no rendirte. No necesitas más pruebas. Tu perseverancia es suficiente testimonio. Ahora sigue caminando sin mirar atrás. Hazlo con calma, con humildad, con la certeza de que cada paso, por pequeño que parezca, está construyendo una vida nueva. Una vida más tuya, más consciente, más justa contigo. Y si alguna noche vuelves a sentirte perdido, recuerda esto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas mantenerte fiel a la virtud, al propósito, a tu serenidad. El resto vendrá solo. Porque el universo siempre responde a la mente que actúa con claridad. No con prisa, no con miedo, sino con coherencia. Así termina este viaje, no con ruido, sino con silencio. El silencio de quien ha comprendido que la verdadera victoria no está en recuperar lo que fue, sino en honrar lo que es. Respira. Ha llegado. Y aunque el camino continúe, ya no eres el mismo que empezó. Eres mejor, más sobrio, más sereno, más tú. Porque reconstruirse desde cero no es empezar de nuevo, es empezar despierto. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida.
La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.